Hola, mi nombre es Nelson Espinosa John, soy psicólogo de profesión, trabajo ejerciendo la carrera en el establecimiento penal de Trujillo del Milagro hace un promedio ya de 7 años. Hemos tenido contacto con diversas tipologías delictivas, por lo cual estamos aquí el día de hoy para explicar la forma, al menos de evaluación, ¿no?, y de proceso de intervención psicológica en lo que corresponde al delito de parricidio. Bien, en el aspecto relacionado al delito de parricidio, pues como aspecto introductorio tenemos bastantes connotaciones en función al delito. Aquí cuando hablamos de una intervención y evaluación psicológica para este grupo delictivo, pues estamos hablando de toda una serie de intervención especializada en lo que corresponde, ¿no?, al delito correspondiente, ¿no?, a una persona, pues hijo, ¿no?, normalmente, que le ha dado muerte, pues, a un padre, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito más la tipología legal correspondiente a este aspecto delictivo. Bien, si bien es cierto, cuando nosotros observamos muchos casos relacionados a un delito, ¿no?, en el que se le da muerte a un padre, muerte a una madre, muerte a un familiar de primer grado de consanguinidad, muchas veces la sociedad nos proporciona, ¿no?, una imagen de una persona que tiene un problema mental, que tiene un trastorno psicopatológico, ¿no? Sin embargo, hay muchísimo más que analizar. No nos podemos dejar llevar por el juicio respecto a este tipo delictivo, ¿no?, sino que tenemos que ejecutar siempre una entrevista con la mayor neutralidad posible. Aquí vemos en esta lámina, ¿no?, que el delito puede ser cometido normalmente, ¿no?, por delincuentes propiamente dicho, con una tipología ya esclarecida, establecida, ¿no?, o puede también cometerse bajo aspectos de negligencia, por complicidad, por bajo control de impulsos, por irresponsabilidad o por omisión, ¿no?, o sea, por dejar de hacer algo, ¿no? Entonces vemos que son más las posibilidades de que el delito sea cometido por diversas motivaciones, a diferencia de por específicamente delincuentes, ¿no? En pocas palabras, el delincuente que conocemos, que normalmente roba, comercializa drogas, se dedica al sicariato, se dedica al homicidio, normalmente ese delincuente no va a ser el que específicamente ejecute un asesinato hacia un padre o hacia su madre, sino que hay bastantes diferencias que evaluar. Muy bien, aquí en esta lámina vamos a poder observar algunos aspectos relacionados a los artículos correspondientes al Código Penal. Dentro de esta connotación, de todas maneras, tenemos específicamente que tocar la parte del Código Penal. De todas maneras, tenemos siempre que explorar un poco en la parte de la jurisprudencia, ¿no?, de la parte de los artículos legales. Muy bien, aquí observamos algunos términos que son básicamente denominados en nuestro Código Penal, como son el homicidio simple, homicidio por emoción violenta, homicidio culposo, sicariato, homicidio calificado, feminicidio, que pues, aunque parezca mentira, el feminicidio es un artículo bastante nuevo, no tiene más de 6 años en el Código Penal, infanticidio y parricidio, ¿no? Ahí vemos cada uno de estos delitos con su correspondiente artículo del Código Penal. Y por debajo de esta pequeña raya, ¿no?, que podemos denotar ahí, observamos otro tipo de términos que seguramente los han podido ustedes evaluar o encontrar en el buscador, como son felicidio, ¿no?, asesinato hacia hijo; matricidio, asesinato hacia madre; fraticidio, asesinato hacia un hermano, ¿no? Sin embargo, estos términos que se encuentran en esta parte inferior no son denominados o no son tomados en cuenta por el Código Penal peruano, ¿no? Son términos que existen, ¿no?, pero bajo denominaciones de otros países o bajo artículos penales de otras jurisdicciones nacionales, ¿no?, pero no específicamente en la peruana. Bien, en la definición de parricidio, pues la definición básicamente vamos a ceñirnos primero, ¿no?, en la parte verde de esta lámina, al Código Penal, en el que dice que el parricidio es aquel en el que a sabiendas se mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo,
o una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. ¿No? Esa es una definición del Código Penal peruano. Sin embargo, una definición un poco más conductual es la que tenemos en color azul, que nos dice que en el que se le da el nombre de parricidio a la muerte del padre, hijo, del cónyuge, del hermano o del pariente comprendido en determinado grado de parentesco. Como observamos, parricidio ha sido un término bastante utilizado hasta antes del año 2013, en el que toda muerte, no necesariamente hacia un padre o madre, sino inclusive hacia un cónyuge, ¿no? Hacia personas inclusive de primer grado de consanguinidad, se le daba muerte. Ya el artículo denominado como feminicidio ya aparece posterior al 2013 y recién ahí existe una separación. Pero conductualmente hablando, ¿no? Para uso netamente psicológico, sabemos que el parricidio como término va más denominado para al asesinato hacia lo que corresponde a padre, madre o familiar de primer grado de consanguinidad. Nuevamente indicando, si hablamos ya de una mujer, esposa, cónyuge, ahora en la actualidad la denominación ya corresponde a feminicidio. Bien, las características pues del parricidio es prevalencia de patología psíquica, en especial esquizofrenia, consumo de drogas o alcohol. Influye el estado civil, actividad ocupacional, o un adolescente que de niño ha sufrido maltrato, posteriormente desarrolla rasgos antisociales. Bueno, las características son diversas en ese tipo de delito. Y es un delito tan complejo que nos invita a pensar de que la persona no solamente va a cometer o va a dar muerte a este familiar por un consumo de drogas, por una enfermedad psiquiátrica, por un trastorno de personalidad, ¿no? Sino que inclusive puede estar asociado a otro tipo de aspectos como a lesiones graves, ¿no? O sea, mejor dicho, una discusión, alguna pelea personal, alguna violación, a robos o a torturas, ¿no? O sea, en pocas palabras, hay muchísimos aspectos asociados que van a determinar, ¿no? El por qué se le da muerte a alguien. En pocas palabras, en estas características nos dan a entender que puede ser de muchas formas la ejecución de un parricidio. No solamente porque la persona se encuentre con alguna patología mental o psiquiátrica, sino que existen bastantes formas por las cuales se da opción a ese tipo delictivo. Bueno, eso simplemente es algo rápido, un porcentaje, ¿no? 10% a 15% de los peruanos tienen una conducta antisocial, ¿no? Que es el rasgo de personalidad que más se acerca directamente a este patrón delictivo, ¿no? Y que puede generar o asociarse a un homicidio o a una muerte. En casi todos los estudios se demuestra que la alta prevalencia de psicosis, desde el 40% de parricidas y por otro lado delitos, representaría hasta un 30% de los homicidios cometidos en personas psicópatas. Nos da a entender que un promedio del 30%, ¿no? de homicidios efectuados, ¿no? en Perú, normalmente el 40% de esto está asociado, digamos, a una psicosis, a una patología, ¿no? Sin embargo, es un aproximado en este porcentaje. Los estudios no son hasta la fecha científicamente en masas que nos permitan tener una claridad, ¿no? Pero hasta la fecha esto ha habido en bastante aumento. Muy bien. Aquí vamos a ver un poco la etiología del delito, básicamente algunos aspectos que tienden a causar. Vemos presencia psicopatológica, donde encontramos pues muchos de los términos ya que todo estudiante pues de psicología empieza a familiarizarse, ¿no? Cuando hay presencia de psicopatología en aquel que efectúa la muerte, ¿no? del padre o de la madre, encontramos específicamente, por decir, episodios maníacos, alucinaciones, delirios, episodios disociativos, ¿no? y personas emocionalmente frías, ¿no? Siempre existe ahí ese tipo de antecedentes. Lo demás también asociado al consumo de sustancias, ¿no? Y bueno, principales patologías psiquiátricas vienen a ser pues asociados a esquizofrenias, a un trastorno bipolar, a un trastorno esquizoafectivo, entre otros. Ahora, eso es cuando existe la psicopatología netamente confirmada en el agresor, en quien ha dado muerte. Sin embargo, cuando tenemos el otro lado, ¿no? tenemos también un esquema en el que no existe, no hay presencia
psicopatológica, encontramos características, ¿no?, como personas con emociones violentas, que tienen características de rivalidad, de venganza, ¿no?, han sido víctimas de maltrato, controladores, también consumo de sustancias, pero que específicamente no determina que exista trastorno psicopatológico. Algunos rasgos asociados a personalidad en este caso pueden ser rasgos histriónicos, narcisistas, egocéntricos, introvertidos, ¿no?, o personas inclusive también obsesivo-compulsivas, ¿no? Como determino, estos son rasgos asociados. O sea, estas personas de este lado no les encuentras presencia psicopatológica, no les puedes aplicar una prueba netamente para determinar esto, como por decir el Milon 3, ¿no?, MMPI, diversos tipos de pruebas, y no vamos a encontrar rastros, ¿no?, de presencia psicopatológica. Dentro de las clases de los parricidios pueden ser propios, pueden ser impropios. Los parricidios propios, ¿no?, pueden ser directos, el cual tiene que ver con el descendiente contra su ascendiente, ¿no?, o sea, un hijo hacia padre. El indirecto tiene que ver el ascendiente en contra de su descendiente, o sea, el padre hacia el hijo. Eso también es considerado parricidio. Y el tipo de parricidio impropio es causar la muerte a cualquiera de los parientes cercanos, ¿no? O sea, ese es un tipo de clase impropio, se le denomina, ¿no? Es una traducción básicamente latinoamericana, en el cual se le da muerte a cualquiera de los parientes cercanos, ¿no? Pero no específicamente padre o hijo, ¿no? Puede ser, digamos, un tío, un sobrino, ¿no?, pero que comparten un grado de consanguinidad cercano. Bien, en esta lámina tenemos algunos aspectos bastante curiosos respecto al perfil psicológico del agresor y al perfil de la víctima. Aquí me encantaría hacer un comentario en función a aspectos relacionados a lo que sabemos del agresor y a lo que sabemos de la víctima. La víctima es quien en la investigación criminal, ¿no?, dirigida por el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, ha sido pues hasta la fecha empoderada, ¿no?, ha sido protagonista de la investigación científica. Sin embargo, el agresor, pese pues a la magnitud del delito, normalmente, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la sociedad? Te dice, ah, no, ha matado a su padre, ha matado a su madre, ¿no?, que se pudre en la cárcel, que le caiga la peor pena. Y es cierto, ¿no?, cuando estamos relacionados familiarmente, digamos, pensamos en ello directamente. Pero eso genera de que ingreses, digamos, a un penal, a una cárcel, al agresor, a quien ha dado muerte, y de alguna manera desaparezca. O sea, ya no se le brinda un seguimiento que proporcione por lo menos material científico, ¿no? O sea, es muy escaso. Sin embargo, a la víctima, pues, bueno, en este caso, víctima, hablamos de la persona que puede haber fallecido o puede ser un testigo, ¿no? A esta persona sí se le brinda, pues, apoyo, ¿no?, apoyo dentro de las instancias jurídicas, pero es quien más se estudia, quien más se le da el servicio psicológico, ¿no? Sin embargo, el agresor, pues, se le da una pena de 10, 15, 20 años o incluso una cadena perpetua y ya no conocemos más de este agresor. Nos invade un poco el temor, la parte correspondiente al miedo, y no hacemos investigación en función de este agresor. Entonces, con lo poco que tenemos, científicamente hablando, hablamos de que el perfil del agresor puede ser, pues, individuos controladores, que no experimentan arrepentimiento, ¿no?, que no tienen principios morales, que son irresponsables socialmente, ¿no?, y aspectos de frialdad que normalmente vamos a encontrar. En la víctima observamos un perfil relacionado a que pueden ser padres rígidos, también pueden ser controladores las víctimas, ¿no? Han sido víctimas de violencia física o psicológica en su pasado, ¿no? Pueden ser como padres muy permisivos, ¿no?, o pueden ser como padres que no ejercen su autoridad. Las víctimas pueden ser bastante complejas sus características, y eso es lo que normalmente tenemos. Es la mayor información que tenemos es de la víctima. Del agresor tenemos información escasa en función a este análisis. Bien, ahora vamos a hablar un poco ya de algunos casos, ¿no?, directamente consignados de forma social. Vamos a ver tres casos,
que han sido consignados en noticieros, que han sido pues evaluados de forma social y que básicamente van a poder familiarizarse. Después de estos casos conocidos vamos a tocar ya evaluaciones proyectivas, ¿no?, efectuadas a personas que justamente han dado muerte a padre, madre o a hijos, ¿no? Entonces, inclusive algunos casos también de feminicidio muy interesantes en la evaluación proyectiva, y eso es lo que vamos a ver en esta pequeña segunda parte, ¿no? Pero antes de ingresar a esta segunda parte, veamos estos primeros casos. Vemos primero el caso de Marco Gabriel Arenas Castillo, ¿no?, el caso en el que se dio en noviembre del 2013, ¿no? Aquí vemos un caso en el que es un estudiante, bueno, fue un estudiante de psicología que asesinó a su propia madre, con complicidad de su pareja. Marco confesó a la policía sin remordimientos que abrazó y estranguló a su madre en su propia casa, tras una violenta discusión, porque ésta descubrió el robo sistemático de dinero y de joyas con ayuda de Fernanda, quien era su pareja. El joven llevó el cuerpo a Manchay, donde lo quemó. Actualmente los dos se encuentran recluidos en distintos penales de Lima, ¿no? Aquí por sí vemos un caso, no muy antiguo la verdad, en el cual este joven, ¿no?, sin remordimiento alguno, pues, ejecuta, ¿no?, la muerte de la madre en complicidad de la enamorada. O sea, aquí podemos observar que existe una patología tanto por parte del agresor como por parte de la pareja. Sabemos una relación patológica que podríamos pues evaluar, ¿no?, a fondo en su momento, ¿no? Pero lo interesante es la forma, ¿no?, en la que lleva el cuerpo de la madre, en el que lo quema, ¿no?, lo trata de desaparecer el cuerpo, ¿no? Entonces en este momento pues la persona olvidó totalmente, ¿no?, el rol que cumple pues en la figura materna, ¿no?, totalmente. Inclusive durante las demás investigaciones y entrevistas que se le hace tanto a él como a la pareja, siempre se observa frialdad total, ¿no?, por parte de ambos. Bien, otro caso muy conocido es el de Elizabeth Espino, ¿no?, también 2010, aproximadamente enero de 2010, en el que a los 21 años planeó el asesinato de su madre con su enamorado Fernando, ¿no? Otro caso en el que vemos involucrada a la pareja. Y con un amigo, ¿no?, de 22 años. Elita, quien era conocida, ¿no?, en todo momento del juicio oral, fue apoyada por su padre, ¿no?, y su padre era juez, ¿no?, qué interesante, ¿no?, juez Alejandro Espino Méndez, y buscó ser declarada inimputable al considerarse bipolar, ¿no? Aquí observamos cómo intentan, ¿no?, respaldarse de un trastorno patológico para buscar la inimputabilidad, como se llama. ¿Qué es ser inimputable? Es aquella persona que no puede ser sentenciada porque tiene un trastorno mental, así de simple. Sin embargo, al parecer fue igual sentenciada y cumple una pena de 30 años de cárcel, ¿no?, por el asesinato de su madre. Muy bien. Bueno, este caso bastante conocido, de Juliana Yamoja, ¿no?, caso de marzo del 2005, en el que asesina de 49 puñaladas a su madre. Interesante, ¿no? Hasta yo me sigo sorprendiendo de ver, ¿no?, la agresividad tan impactante, ¿no? La abogada María del Carmen Hilares, tras el crimen, la universitaria escondió el cadáver en el baño, limpió el piso e inclusive se cambió de ropa. Trató de argumentar alteraciones mentales. El peritaje psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal señaló que no padecía de ninguna enfermedad, ¿no? O sea, que hizo el delito estando en uso de su conciencia, ¿no?, y que en el momento del crimen era consciente de sus actos. Sentenciada a 20 años de prisión en este año 2005, pero la pena fue rebajada después a 12 años. Y en mayo de 2009, Juliana recibió el beneficio de semilibertad, ¿no? Bueno, este es un mecanismo llamado beneficios penitenciarios en el que las personas pues, podían salir por un tema de buena conducta hasta pues con un cuarto de la pena o un poco más, ¿no? Ahora a la fecha eso ha cambiado mucho más, ¿no? En el sistema jurídico es un poquito más estricto ya ese tipo de aspectos, ¿no? Sin embargo, esta joven pues, ¿no?, logró salir en libertad, ¿no?, tras un periodo regular. Nunca se cumplieron ni los 12 ni los 20 años, fue mucho menos el periodo que ella pues, gozó en cárcel, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ingresar en lo que corresponde a casos evaluados. Todos estos casos
no son específicamente vistos en prensa, quizás sí en algún momento muy corto, pero como no quizás han sido de alto impacto porque la persona fue a cárcel inmediatamente, no han sido tan explorados, digamos, por la prensa. Pero nosotros, en el ejercicio profesional dentro de cárcel, porque es un ejercicio que la verdad valoro mucho como parte del mismo, tenemos acceso ilimitado, la verdad, a estos agresores, que en un primer momento obviamente no se dejan evaluar por un tema de resistencia o sugerencia de sus abogados, pero igual, tarde o temprano, tenemos todas las posibilidades de llegar a estos agresores que purgan condena dentro de cárcel. Muy bien, aquí vamos a observar un primer caso muy interesante, denominado tentativa de parricidio, ¿no? Esta persona me parece que cumple una sentencia de 15 años, ¿sí? Y aquí vemos como primer impacto su dibujo del árbol, ¿no? Después vamos a observar su dibujo de la persona bajo la lluvia y vamos a determinar algunas características importantes. Leamos una reseña de este caso A. Sujeto de 48 años, un obrero, intentó matar a su madre a los 35 años de edad con un cuchillo de carne. Falleció su padre a los 6 años de edad, el mayor de 3 hermanos, único de padre y madre. Se entera de adolescente que es producto de una violación y se genera un odio constante entre la madre, hijo e hijo y madre. O sea, esta es la reseña, los datos que damos primero para poder proceder a la evaluación. Hicimos este dibujo del árbol, ¿no? Un dibujo muy neutro, con características muy lineales, no hay raíces, no hay frutos, pero bueno, o sea, definitivamente nos da una perspectiva muy global. Ahora, en la siguiente diapositiva, en esta siguiente lámina, ya vamos a observar el dibujo de la persona bajo la lluvia, ¿no? Del mismo evaluado del caso A, ¿no? Como ya lo habíamos indicado, pues se genera un odio entre la madre hacia el hijo y entre el hijo hacia la madre, justamente porque había existido, ¿no?, el hecho de que esta persona había sido producto de una violación, ¿no? Entonces, durante su niñez, él nos contaba de que tenía muchos impases con su madre, no habían aspectos de afecto, no había cariño. Inclusive la madre le llegaba a quemar las manos cada vez que él intentaba coger algo, ¿no?, tomar algo que no debía tomar, ¿no?, por decir, comer una fruta, tomar algunas monedas de la mesa, ¿no? Entonces la madre reaccionaba con una actitud altamente violenta, ¿no?, con el hecho de quemarle las manos, ¿no?, de pegarle de forma física, de forma bastante agresiva, ¿no? Entonces observamos unas características muy, muy peculiares en este dibujo, ¿no? Me gustaría, si yo hiciera preguntas, creo que lo primero que vería en este dibujo, ¿qué faltaría? Creo que evidentemente, aparte del paraguas, que es un objeto común, ¿no?, vemos que hay ausencia de manos. Nosotros iríamos al manual de la persona bajo la lluvia y diríamos, bueno, falta manos significa que tiene problemas interpersonales, que no se relaciona. Pero si nos situamos en el tema de impacto aquí, es que la persona no dibuja las manos justamente porque existe un tema de culpabilidad y existe también una responsabilidad personal ante el hecho, ¿no?, de que la madre le quemaba las manos, ¿no? Inclusive tuve oportunidad de verlo porque él estuvo, pues, prácticamente, lo entrevisté a 20 centímetros de mí, ¿no? Y tenía, pues, se notaba las cicatrices en las manos, pues, de antigua data, ¿no? O sea, no son cicatrices que pueden ser hechas hace un año, sino cicatrices hechas muchísimos años atrás, ¿no?, décadas. Y se puede evidenciar eso, ¿no? El ojo vacío, la persona mirando hacia su pasado, mirando hacia una casa totalmente destruida, como se puede observar ahí, una casa con un tejado roto, una ventana totalmente rota, ¿no?, borrones por doquier, inestabilidad y obviamente sin ninguna posibilidad de defensa ante la lluvia inmensa que el dibujo recibe, ¿no? Es muy interesante ver este dibujo porque podríamos ir a más, ¿no?, indicar rasgos muchísimo más profundos, y es un dibujo muy, muy interesante, ¿no?, de cómo es que la persona, en este caso este hijo, intenta darle muerte a la madre con un cuchillo de carne, ¿no?, ante una discusión bastante profunda, ¿no?, entre ellos dos, ¿no?
Bueno, asociado a ello, este personaje pues estuvo involucrado en muchísimos delitos más. Está también, tiene otra sentencia por robo, sentencia por droga, ¿no? Inclusive tiene una trayectoria delictiva bastante interesante, ¿no? Pero la parte bastante más de impacto es el intento de asesinato hacia su madre, ¿no? Y obviamente sin ningún remordimiento, sin ningún tipo de arrepentimiento ante ese hecho, ¿no? Aquí seguimos con dibujos del mismo caso, ¿no? Tomados ya en otro momento, ¿no? O sea, la verdad, en el dibujo anterior vimos la anulación de las manos totalmente, porque habíamos tocado el tema de la madre, el tema de cómo es que ella fue violada y él fue engendrado tras ese acto. Ahora, ya en otro momento, ¿no? En otra entrevista, porque tenemos pues facilidad de entrevistar a estas personas en cualquier momento, ya observamos dibujos más completos, sí dibujamos presencia de manos, pero vemos unas manos un poco toscas, un poquito fuertes en el rasgo, ¿no? O sea, como que un esfuerzo por hacer las manos. O sea, no es un dibujo natural, sino es un dibujo de esfuerzo por tratar de hacerlo, ¿no? Y observamos pues rasgos de dependencia, rasgos de inestabilidad afectiva y muchísimos aspectos, ¿no? De dependencia también, ¿no? Y algunos detalles en los que se observa la agresividad e impulsividad de esta persona. Se puede evidenciar también el dibujo de la mujer un poco más grande y más dominante que el del varón, ¿no? ¿Por qué? Porque él siempre pues creció con un poco el temor de la figura femenina por ser su madre, ¿no? Bien, tenemos ahora un caso muy diferente, caso B. Este caso sí es de feminicidio, en este caso la persona sí le dio muerte a su cónyuge, ¿no? Sujeto de 30 años, conductor, asesina a su pareja por encontrarle mensajes con otro hombre. Bueno, estos detalles sí son muy adicionales porque la mayoría, un 95% de estos casos, como la mujer ha sido, digamos, justifican con el hecho de que la mujer ha sido infiel y aspectos que siempre van a estar dentro del lenguaje justificatorio del agresor. Padre de 6 hijos, 4 en el primer compromiso y en la agraviada 2 hijos. Estudió hasta segundo de secundaria y se dedica a ser obrero, agricultor y constructor, ¿no? Este dibujo es bastante curioso también. Este es un dibujo de la persona bajo la lluvia, como podemos ver. Y lo curioso, nuevamente, no hay paraguas y vemos una lluvia en punta con bastantes indicadores impulsivos. Hay un detalle también que falta y es el de la mano, en este caso de mi derecha, ¿no? Pero para la persona al hacer el dibujo viene a ser la mano izquierda, ¿no? Porque por la forma en la que efectúa el dibujo. Qué interesante, ¿no? Vemos justamente la ausencia total de la mano. No hay mano, no hay dedo. Y justamente en ese lado que es justamente con quien él generó el asesinato de su esposa, ¿no? Es interesante cómo es cuando existe un remordimiento, no existe una culpabilidad, la persona muchas veces tiene problemas para dibujar la parte del cuerpo en el que efectuó el asesinato. Esto no lo vamos a encontrar en el manual definitivamente, pero lo vemos reflejado en el hecho de la ejecución del dibujo como prueba proyectiva, ¿no? Bien, estos 3 dibujos que continúan son del mismo caso B, ¿no? Aquí ya observamos manos, bueno, dedos la verdad más que mano, porque vemos brazo con dedo, sin mano. Observamos el dibujo de la mujer casi sin dedos, o sea, casi sin posibilidad de manipular, ¿no? O sea, vemos a una mujer sumisa en este caso, ¿no? O sea, para él, el hombre tenía el dominio y es lo que podemos observar justamente en esos brazos tan alargados y flexibles, ¿no? Como si tuviese movimiento. Vemos un tronco ancho en el caso del hombre con los hombros un poco pronunciados, pero eso es parte justamente del aspecto físico del varón, ¿no? Es interesante ver la imagen, ¿no? La imagen del varón un poco más pequeña, pero como con más movimiento, con más perfil. Y el dibujo de la mujer deteriorado un poco, sumiso, casi sin importancia. Después adjuntamos un dibujo de un árbol donde vemos algo un poco irreal. Vemos las raíces encima del piso. Vemos hojas que no demuestran un propósito a futuro tan evidente, ¿no? Esta persona, recuerdo su sentencia de 18 años.
tiene actualmente algo de 4 o 5 años efectivos en cárcel, ¿no? Todavía le falta un poco más de tiempo. Caso C, vemos otro caso, efectivamente, de forma efectuada también, de muerte hacia la pareja. Y este caso C era conocido como el caso del Comba, ¿no? Bueno, así se denominó acá en Trujillo el año 2017 a fines, 2018, en el que también da muerte a la mujer. Esta persona vemos, es una persona iletrada, ¿no? Iletrada, justamente vemos dibujos bastante toscos, sin rostro, muy básicos, pero detalles bastante importantes, ¿no? No vemos pies en ninguno de los dibujos, no vemos rostro, no vemos manos, solamente vemos un cuerpo no muy integrado, pero como parte de su inestabilidad y de su falta de instrucción también, ¿no? Diapositiva. En estos dos dibujos vemos al agresor, ¿no? Como varón en esta parte izquierda y a la mujer en la parte derecha, ¿no? El agresor está un poco más completo, pero tiene ojos vacíos. La mano con la que efectuó el delito es una mano prácticamente atrofiada, pegada al cuerpo, ¿no? Un poco más de diseño, pero en el caso de la mujer vemos, aparte del dibujo estando de perfil, la vemos sin pies, vemos una imagen sin rostros, una imagen descuidada, una imagen que no tiene integridad. Para él, la mujer no tenía un valor específico, ¿no? Por eso es que vemos la manera tan directa de mostrar estos indicadores en el mismo, ¿no? Cabe resaltar que estos indicadores que estoy mencionando, nuevamente indico, no son estrictamente alineados al 100% en el manual, sino que ya yo doy confirmación debido a que he efectuado diversas entrevistas con estos evaluados. Muy bien, caso D, uno de los últimos casos, este sí es un parricidio efectuado, en este caso de hijo hacia padre, ¿sí? 28 años de edad, soltero, ¿no? Delito, parricidio hacia la figura paterna, biológico hacia padre biológico. Se detectaron 3 heridas punzopenetrantes en la espalda. Aquí observamos a una persona con discusiones muy concretas con el padre y que en un momento, bajo los efectos del alcohol, tuvo una discusión bastante profunda con su padre, ¿no? Inclusive a tal punto de agarrar un cuchillo y apuñalarlo por la espalda 3 veces, ¿no? En la zona cercana al tórax, pero hacia la espalda, ¿no? Dándole muerte al padre, y de esta forma pues este personaje fue sentenciado a 16, 17 años si no me equivoco, teniendo un promedio de 7 años ya de albergue a la fecha, ¿no? Vemos aquí un poco el dibujo, una persona desplazándose, pero nuevamente las manos, una mano muy pequeña y la otra mano prácticamente deforme, ¿no? En el lado de los dedos, ¿no? O sea, vemos aspectos siempre interesantes en las manos o los brazos relacionados a una persona que ha dado muerte a otra. Caso E, nuestro quinto caso, aquí vemos también, es un caso muy reservado también porque este sí fue acá en Trujillo, o bueno, dentro del aspecto de la libertad fue muy tocado en el 2017, si no me equivoco. Y hablamos de un joven de 22 años, mayor de 3 hermanos, con estudios inclusive, ¿no? De derecho y también de psicología. Efectúa pues la muerte hacia el padre con 2 heridas punzopenetrantes en el lado del tórax. Este caso fue frontal, ¿no? En el caso anterior fue por la espalda y en este caso fue un hecho frontal, ¿no? En la parte del pecho del padre, ¿no? 2 heridas punzopenetrantes, también estado etílico la persona, pero se nubló esta persona durante el hecho, ¿no? A tal punto de que le dio muerte al padre, no de forma instantánea, ya que tuvo la oportunidad este joven de intentar atenderlo, o sea, llevar el cuerpo del padre, ¿no? Casi sin vida, lo llevó a la ambulancia, bueno, trató de buscar ayuda y lo llevó al hospital. Sin embargo, al llegar al centro hospitalario, pues el padre fallece, ¿no? Sin embargo, este hecho es tomado un poco a su favor, ya que él trató de intentar atender, asistir a su padre, ¿no? Sin embargo, igual pues el hecho se dio y el padre pues falleció tras ese aspecto, ¿no? Este caso tuvo una medida preventiva, pues, y hasta la fecha al parecer continúa bajo aspecto de investigación. Entonces aquí vemos pues hombros en el dibujo de la persona del agresor, vemos hombros pronunciados, botones, ¿no? Vemos bastantes aspectos de dependencia,
de un esfuerzo por ser formal, pero los impulsos aún permanecen dentro de esta persona, ¿no? Muy bien, este dibujo fue un dibujo libre, la verdad. Este dibujo fue bastante libre. A veces nosotros tenemos la opción un poquito de dejar a la creatividad del evaluado para ver qué nos da, ¿no? Y nos dibujó pues una especie de varios tipos de relojes, ¿no? Un reloj con números, reloj romano, reloj con flechas, de arena, ¿no? O sea, mostrándonos un poco el aspecto del tiempo, ¿no? Esta persona nos dibuja esto en un momento de incertidumbre porque no sabía cuánto iba a ser su sentencia, no sabía cuánto iba a permanecer en cárcel. Entonces nos da un dibujo relacionado al tiempo, ¿no? Relacionado a la ansiedad en función a el tiempo en el que va a permanecer, ¿no? Muy bien, esos han sido los casos y ahora de forma muy breve, muy rápida vemos pruebas psicológicas aplicadas para casos de parricidio y vemos pues las pruebas que muchas veces ustedes como estudiantes deben conocer o deben por ahí haber ya estando en estudio, como son el Baron Ice, el Milon 3, el MPI, 16PF, CATEL, prueba EPQ de Eisen, prueba caracterológica de Berger, ¿no? Prueba un poquito antigua pero con información interesante, la prueba de Zung, en lo que son esas pruebas mencionadas, disculpen, así son las pruebas psicométricas, ¿no? Pruebas con escalas y cuantitativas como conocemos, y dentro de las pruebas proyectivas como son los dibujos, encontramos pues la figura humana de Karen McCover, la persona bajo la lluvia, el HTP de árbol casi persona, que esto puede ser usado más para niños, pero igual nos proporciona información cuando es aplicado a un adulto. Prueba proyectiva del animal que no existe, prueba de la persona con arma y frases incompletas tanto de Sack como de Forer. Esto va a ser dependiendo del adulto o del niño. Estas pruebas proyectivas y psicométricas, como podemos ver, son pruebas más que todo de uso clínico. Aquí viene lo interesante en el uso forense y jurídico de que nos hacen falta materia científica, pruebas que se deben aplicar específicamente a este tipo de áreas, ¿no? Sin embargo, tenemos que tomar aún pruebas adoptadas del lado clínico, pero que son muy utilizadas y que nos proporcionan mucha información. Dentro de las conclusiones que tenemos de esta presentación, como hemos podido ver en este pequeño recorrido, es que cualquier persona es propensa a matar, es propensa a dar muerte. Segundo, el delito de parricidio no involucra necesariamente una patología mental. En pocas palabras, resulta ser ahora parte de los mitos el hecho de que porque tú has dado muerte a un padre, a una madre, a un hijo, significa que tienes un problema mental. Eso no es en el 100% de los casos. Puede ser que la persona esté lúcida, que no tenga presencia de psicopatología, pero dio muerte a alguien por algún tema emocional, algún tema de defensa, algún tema de negligencia, pero llegó a dar muerte a alguien. Sin embargo, en el análisis de sus patrones psicopatológicos, pues no siempre va a aparecer una patología mental. 3. El parricidio es una tipología legal que amerita mayor profundidad en estudios científicos. En este caso, pues, estudios científicos a nivel psicológico es lo que nos hace falta y es lo que merece mayor atención. Última conclusión, debemos superar la etiqueta y estudiar conductualmente el pasado familiar y personal del victimario y de la víctima, ¿no? Muy bien, superar la etiqueta. En pocas palabras, pues, no concentrarnos solamente en la víctima, sino concentrarnos como psicólogos en el agresor, ¿no? Ingresar a un establecimiento penal, analizar a un sentenciado y conocerlo, conocer sus indicadores, su personalidad, todo lo que podamos examinar, ¿no? Nosotros nos establecemos muchas veces en la víctima porque es la persona que tenemos más a la mano, porque jurídicamente lo tenemos más cerca, pero, como menciono, debemos hacer un esfuerzo e involucrarnos criminológicamente en el agresor, ¿no? Y esto pues no solamente es un llamado a aquellos psicólogos que trabajan dentro del aspecto penal, sino aquellos estudiantes que requieren, que desean hacer investigación científica, pues las cárceles están ahí, solamente hay que desarrollar algunos trámites, ¿no? Pero cuando tenemos interés en tener un trabajo científico que realmente sea pronunciado, que sea evidente, vamos a poder hacerlo. Pero tenemos que tener la voluntad de ejecutar este tipo de trabajos que son necesarios para el uso científico y psicológico.
Bien, esta es una última lámina, ¿no? Es una fotografía donde están todos internos aquí y mostramos pues básicamente de que el penal de Trujillo es una cárcel con una capacidad únicamente de 1500 internos. A la fecha hay más de 5000 personas recluidas. En la lámina nos muestra 5 psicólogos, pero bueno, justamente a la fecha somos 6, 3 trabajadoras sociales y un hacinamiento total. Entonces vemos un mecanismo de vida bastante difícil en un centro penal, ¿no? En este caso en Trujillo tenemos estas condiciones. En penales de Lima hay otro tipo de condiciones, pero siempre limitadas al aspecto del desarrollo psicológico, porque las cárceles no están hechas para que el psicólogo haga sus terapias o su intervención cognitivo-conductual, están hechas para que los presos no se escapen. Pero nosotros, dentro de la línea psicológica, intentamos hacer todo lo posible para ejecutar de la mejor manera el trabajo profesional. Muy bien, ahí estamos terminando. Y como punto, pues, ya de culminación en esta última diapositiva, básicamente es sugerir a los estudiantes, ¿no?, a que concentremos un poco nuestra atención en este tipo de delitos. La información es escasa, pero es justamente lo que necesitamos. Investigar un poco más científicamente y profundizar en los patrones psicológicos, no solamente de los parricidas, ¿no?, cualquier tipo de homicidas, de feminicidas, pero que delitos que realmente necesitan atención e investigación, ¿no? Bien, muchas gracias, espero haya sido de su agrado esta pequeña presentación y siempre pues podemos estar en comunicación, ¿no? Los datos están consignados, mis datos en la presentación, y podemos tener cualquier tipo de diálogo con respecto a estos delitos, a su evaluación o a su profundización científica. Muchas gracias.